Imagina despertar en una aldea polvorienta, con olor a leña quemada en el aire, y alguien gritándote en griego, pero no el griego de las playas azules, ni de las ruinas turísticas con filtros. Oh, no, este es el griego de la supervivencia diaria, de pies descalzos en el barro y siglos enteros de silencio histórico. Porque antes de los templos de mármol y los discursos filosóficos, Grecia era casi un reinicio civilizatorio, con palacios en ruinas, ciudades abandonadas, y nadie escribiendo nada literalmente, hasta el alfabeto desapareció. Y en medio de ese caos, un grupo de hombres contando historias de héroes y monstruos junto al fuego, sin papel, sin internet, sin idea de que estaban sembrando las raíces de la filosofía occidental. Increíble, ¿no? Antes de que Platón filosofara, Grecia olvidó cómo escribir. Antes del Partenón, solo había barro y paja, y aún así, de ese desastre nació todo lo que hoy llamamos lógica, política, ciencia, arte y hasta democracia. Pero ojo, esa democracia dejaba fuera a la mitad de la población, o sea, casi como ahora, pero con túnicas. Así que, antes de acomodarte con esa imagen romántica de Grecia como la cuna de la civilización, dale al play, sujeta el café y acompáñame a descubrir cómo el mundo moderno fue creado por gente que ni baño tenía. Pero ya discutía que era la virtud. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para un viaje en el tiempo, ¿ne? Porque hoy vamos a reencontrarnos con los fantasmas pensantes que lo empezaron todo, incluso a ti. Abres los ojos al amanecer. El sol apenas asoma entre colinas secas y polvorientas. El aire huele a tierra caliente y a fuego de leña. Estás en una pequeña aldea griega, pero no en la Grecia de postales turísticas que quizás hayas visitado. No, has viajado mucho más atrás en el tiempo. Te incorporas de tu sencillo lecho, una estera sobre el suelo de tierra apisonada. Tus pies descalzos sienten la frescura del barro cocido. Afuera, escuchas voces que hablan en un idioma extraño, pero melodioso. Es griego antiguo, la lengua que daría origen a palabras que hoy usamos sin pensar en su proceso. Una suave brisa mueve la cortina de lino crudo que separa tu habitación del resto de la pequeña casa. Te asomas y ves un patio interior donde una mujer enciende el fuego del hogar. Sus manos ágiles, curtidas por el trabajo, preparan la primera comida del día mientras tararea una melodía sencilla y repetitiva. El sonido de cascos de caballos resuena en la calle. Te acercas a la puerta y observas el despertar de la aldea. Niños correteando entre gallinas, artesanos abriendo sus talleres, ancianos sentados ya en la sombra, preparándose para contar historias que han memorizado durante generaciones. Pero antes de sumergirte completamente en esta aventura, es importante que sepas algo en este mundo que estás a punto de conocer. No siempre fue como lo imaginamos. No naciste en la Atenas de Pericles, ni en la Esparta de los guerreros legendarios. Llegaste antes, mucho antes. Te encuentras en la Grecia que surgió después del colapso, cuando todo lo anterior había desaparecido porque, ¿sabes? Antes de la Grecia que conocemos por los libros de historia, existió otra civilización brillante que se desvaneció casi por completo. Imagina que eres una viajera del tiempo que ha aterrizado justo en el momento en que, de las cenizas de un mundo perdido, comienza a nacer otro nuevo. Un mundo que, sin saberlo, está sembrando las semillas de lo que hoy conocemos como pensamiento occidental. Respiras hondo. El aire trae olores intensos a pan recién horneado, aceite de oliva, lana húmeda de los telares, el estiércol de los animales y el aroma inconfundible del mar a lo lejos. Esta mezcla de sensaciones es tu primera lección. Aquí nada está separado, todo convive junto. Decides salir a explorar esta aldea que será tu hogar temporal. Tus pies descalzos sienten el polvo del camino mientras tus ojos se adaptan a la luminosidad mediterránea. Ese sol que parece más cercano y más intenso que en cualquier otro lugar. Como si los dioses hubieran elegido este rincón para mirar más de cerca a los humanos. Al caminar, notas algo curioso. No hay grandes monumentos, ni columnas imponentes, ni estatuas de mármol. No todavía. La Grecia que estás visitando es más humilde, más cruda, pero paradójicamente más auténtica. Es el comienzo de algo, no su esplendor final. Una niña te observa con curiosidad desde la puerta de su casa. Sus ojos oscuros brillan con la inteligencia innata de quien todavía no ha sido moldeada por convenciones. Te sonríe mostrando un hueco entre sus dientes y te hace un gesto para que la sigas. ¿Por qué no aceptar su invitación? La sigues por callejuelas estrechas, hasta llegar a un espacio abierto donde varias personas se han reunido. Es un mercado improvisado.
nada parecido a los grandes ágoras que vendrán después. Aquí, el trueque es la norma, y las conversaciones fluyen tan libremente como el vino en las pequeñas jarras de cerámica. Un anciano sentado sobre una piedra tallada comienza a hablar. Su voz grave atrae a un pequeño grupo. No entiendes sus palabras, pero reconoces el ritmo, la cadencia casi musical. Está recitando versos. Son historias de héroes y dioses, de batallas y viajes imposibles. Es la poesía oral que, generaciones más tarde, se convertirá en la Ilíada y la Odisea. Te maravilla como todos escuchan con atención, desde el niño inquieto hasta el comerciante ocupado. La palabra tiene poder aquí, un poder casi mágico. Sin darte cuenta, has tropezado con una de las claves de la civilización griega, la tradición oral que mantuvo viva la memoria colectiva durante siglos. El sol está ya alto cuando decides buscar algo para comer. Una mujer te ofrece un cuenco de madera con aceitunas, queso de cabra y un pan plano y crujiente. La sencillez de estos alimentos contrasta con su intenso sabor. Mientras masticas lentamente, piensas en cómo esta dieta, nacida de la necesidad, se convertirá en lo que hoy llamamos mediterránea. Bebes agua fresca de un pozo comunitario. El líquido resbala por tu garganta, aliviando el calor. Una mujer mayo RT observa y comenta algo que no entiendes. Su sonrisa arrugada te hace sentir bienvenida, como si fueras una viajera cansada que ha encontrado refugio. Con el estómago satisfecho, continúas tu exploración. A lo lejos, sobre una colina, distingues un pequeño templo. No es el Partenón ni nada parecido, sino una estructura simple dedicada a alguna deidad local. Decides subir hasta allí para contemplar el paisaje desde las alturas. El camino es empinado y pedregoso. El sudor resbala por tu espalda, mientras asciendes bajo el sol implacable. Piensas en cómo este mismo sol ha iluminado a generaciones de griegos, inspirando mitos sobre Apolo y su carro de fuego, atravesando el cielo cada día. Al llegar arriba, el panorama te deja sin aliento. Colinas ondulantes salpicadas de olivos plateados, pequeños campos cultivados como retazos de una colcha multicolor. Y más allá, el azul intenso del mar Egeo, esa gran autopista líquida que conectará a los griegos con otras civilizaciones. El templo es pequeño y austero, una simple construcción rectangular con algunas columnas de madera. En su interior, una estatua tosca representa la divinidad. No tiene la perfección anatómica que tendrán las esculturas griegas posteriores, pero transmite una fuerza primitiva, una conexión directa con lo sagrado. Una sacerdotisa de edad indefinible te observa en silencio. Sus ojos parecen contener sabiduría antigua. Sin hablar, te ofrece una pequeña libación, en unas gotas de aceite perfumado, que viertes en un recipiente de piedra, mientras ella murmura una oración. Has participado en un ritual, estableciendo un puente entre tu mundo y el suyo. El sol comienza a descender cuando regresas a la aldea. Las sombras se alargan sobre los senderos polvorientos, mientras los habitantes se preparan para la noche. Ves a mujeres recogiendo la ropa tendida al sol, a hombres guardando herramientas, a niños siendo llamados para cenar. Te invitan a compartir una comida en una casa cercana. El interior es oscuro pero acogedor. Una lámpara de aceite proyecta sombras danzantes sobre las paredes encaladas. Te sientas en un taburete bajo alrededor de una mesa rudimentaria donde colocan platos de barro con guisos aromáticos. La familia te recibe como si fueras una enviada de los dioses. No comprenden de dónde vienes, pero la hospitalidad, Xenia, la llamarán, es sagrada en este mundo. Compartir el pan y el vino con un extraño es un deber moral que ni siquiera los más pobres eluden. El vino que te ofrecen es espeso y dulce, diluido con agua según la costumbre. Beberlo puro sería propio de bárbaros. Te explican con gestos. Mientras saboreas esta bebida ancestral, observas las interacciones familiares, los roles claramente definidos pero entrelazados en la supervivencia común. Cuando cae la noche completa, sales al patio a contemplar las estrellas. El cielo, libre de contaminación lumínica, es un espectáculo sobrecogedor. Entiendes por qué los griegos imaginaron constelaciones y tejieron mitos sobre ellas. En ese manto oscuro tachonado de luces, todo parece posible. A la mañana siguiente, te despiertas con los primeros cantos de los gallos. La rutina diaria comienza temprano en esta sociedad que vive al ritmo del sol. Te levantas y sigues a las mujeres que se dirigen a un arroyo cercano para lavar ropa y recoger agua en cántaros de arcilla. Observas cómo trabajan con eficiencia, aprovechando este momento para intercambiar noticias y consejos. Sus manos no paran, mientras sus lenguas tejen historias. Te sorprende la fuerza de estas mujeres que,
aunque invisibles en los futuros relatos históricos, sostienen la vida cotidiana con su trabajo constante. Al regresar a la aldea, presencias una discusión entre dos hombres por los límites de sus tierras. En lugar de llegar a las manos, acuerdan consultar al anciano más respetado de la comunidad. Ya está ahí, Germinal, ese sentido de justicia argumentada que más tarde florecerá en los tribunales atenienses. El día avanza y te invitan a un taller de cerámica. El alfarero, un hombre de manos prodigiosas, hace girar su torno, mientras el barro se transforma como por arte de magia. Te explica con gestos que cada pieza cuenta una historia, que las figuras que pinta no son solo decorativas, sino narrativas. Te deja intentarlo, y tus dedos se ensucian con la arcilla húmeda. Es más difícil de lo que parece. El barro tiene voluntad propia, se resiste y cede caprichosamente. Después de varios intentos, consigues modelar una pequeña copa. El alfarero asiente con aprobación y promete coserla para ti. Mientras esperas, paseas hasta los campos de cultivo que rodean la aldea. Ves a hombres y mujeres trabajando bajo el sol, inclinados sobre la tierra, con herramientas rudimentarias. El trigo, la cebada, las legumbres y el olivo son los protagonistas de estos campos, que alimentan a la comunidad. Un agricultor te muestra orgulloso su pequeño viñedo. Las vides retorcidas, adaptadas a la sequedad, producen uvas pequeñas pero intensas. Te explica por señas cómo el vino que hacen durará todo el año, mejorando con el tiempo en ánforas selladas con resina. Un sabor que los griegos amarán por siglos. Al atardecer, una suave melodía atrae tu atención. Sigues el sonido hasta encontrar a un músico tocando una lira primitiva. La música es simple pero hipnótica. A su alrededor, algunos jóvenes ensayan movimientos de danza, preparándose para alguna festividad próxima. El músico te invita a unirte con un gesto. Dudas un momento, pero luego te dejas llevar por el ritmo. Tus pies se mueven sobre la tierra compactada, mientras tus brazos imitan los movimientos de los demás. Sientes una conexión ancestral, como si tu cuerpo recordara danzas que nunca has bailado. Cuando cae la noche, te unen a una celebración alrededor de una hoguera. No es una gran festividad religiosa de las que leerás en los libros, sino algo más íntimo, más primitivo, una conexión con los ciclos de la naturaleza que los griegos nunca perderán del todo. Incluso en sus momentos de mayo, eres sofisticación intelectual. Bebes más del vino dulce mientras contemplas las llamas. En ese estado, entre la vigilia y el sueño, crees ver figuras danzantes en el fuego, formas que sugieren los dioses que pueblan el imaginario griego. Entiendes que aquí, lo divino y lo humano conviven en proximidad cotidiana. Al día siguiente, decides explorar más allá de la aldea. Un joven pastor accede a guiarte por los senderos montañosos, mientras camináis entre tomillos y romeros que perfuman el aire. Te cuenta con gestos y palabras sueltas sobre los peligros y las maravillas de esas tierras. Te muestra cuevas donde, según él, habitan ninfas y otros seres sobrenaturales. Te señala árboles especialmente retorcidos que, te hace entender, albergan espíritus. El paisaje entero está vivo, poblado de presencias invisibles. Es la visión animista que precedió a los dioses olímpicos. Llegáis a un claro donde pasta su rebaño de cabras. Son animales resistentes, adaptados a este terreno escarpado y seco. Te ofrece leche recién ordeñada, espumosa y tibia. Su sabor intenso te conecta directamente con la tierra que alimenta a estos animales, con las hierbas aromáticas que mordisquean. Mientras descansáis a la sombra de un viejo olivo, el pastor talla distraídamente un trozo de madera. Sus dedos, guiados por generaciones de tradición, crean una pequeña flauta. Al terminar, sopla en ella produciendo notas agudas que resuenan en el valle. Las cabras levantan la cabeza, acostumbradas a este sonido que las guía. De regreso a la aldea, pasáis junto a un pequeño santuario rural. No es más que unas piedras apiladas y una tosca figura tallada, pero el pastor se detiene respetuosamente, dejando una pequeña ofrenda, un puñado de hierbas aromáticas. Te explica con gestos que es para el dios Pan, protector de pastores y rebaños. Al llegar, encuentras la aldea en plena actividad. Un comerciante forastero ha traído mercancías exóticas, antelas de colores vibrantes, especias desconocidas, pequeñas joyas de bronce, trueque con los aldeanos, que ofrecen aceite, queso o cerámica a cambio de estos tesoros. Te fascina observar este intercambio, que va más allá de lo comercial. Con cada objeto, viajan también historias, técnicas, ideas. Ves el germen del gran comercio marítimo que convertirá al Mediterráneo en un crisol de culturas, en un espacio de intercambio constante que alimentará el pensamiento griego.
El comerciante menciona nombres de lugares lejanos en Fenicia, Egipto, tierras de los hititas. Habla de grandes ciudades con edificios de piedra, de reyes poderosos y ejércitos organizados. Los aldeanos escuchan con asombro estas historias, que parecen fantasías, pero que les recuerdan que su mundo es solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Esa noche no puedes dormir. Sales al patio y contemplas nuevamente las estrellas. Piensas en cómo este pueblo aparentemente sencillo está en el umbral de algo extraordinario. No lo saben, pero están a punto de iniciar un viaje intelectual sin precedente. Con el nuevo día llega un acontecimiento importante. Un hombre ha traído tablillas con extraños símbolos. No son los antiguos jeroglíficos micénicos olvidados tras el colapso, sino algo nuevo, en un alfabeto adaptado de los fenicios, simplificado para representar los sonidos del griego. Los niños se agolpan a su alrededor mientras enseña estos signos, trazándolos en la tierra con un palo. Estás presenciando una revolución silenciosa en la democratización de la escritura. Ya no será patrimonio exclusivo de escribas y sacerdotes, sino una herramienta al alcance de cualquiera que quiera aprender. Te maravilla la simplicidad y la genialidad de este sistema. 24 símbolos bastarán para capturar todos los matices del pensamiento griego, para preservar su poesía, sus leyes, su filosofía. Esas mismas letras, con pequeñas modificaciones, son las que usas para leer estas palabras ahora. Los días pasan y notas cambios sutiles en la aldea. Las casas se construyen ahora siguiendo un patrón más ordenado. El espacio central, donde antes solo se intercambiaban productos, comienza a definirse como un lugar de reunión permanente. Estás viendo nacer la estructura básica de la polis griega. Una mañana, escuchas un alboroto inusual. Los aldeanos se reúnen para discutir un asunto común, la distribución del agua durante la sequía estival. Cada uno expresa su opinión, argumentando su caso. Los más ancianos tienen mayor peso, pero todos pueden hablar. Es el germen de la asamblea, de la toma de decisiones colectiva. Te sorprende la vivacidad del debate, la pasión con que defienden sus posturas, el respeto hacia la palabra bien argumentada. Estos campesinos y artesanos están desarrollando, sin saberlo, las habilidades retóricas que serán tan valoradas en la futura democracia ateniense. Después de la asamblea, un grupo de hombres te invita a su reunión vespertina. Se sientan en círculo bajo un árbol, bebiendo vino diluido mientras conversan animadamente. No tienen un tema específico, saltan de las técnicas agrícolas a las historias de dioses, de las noticias traídas por viajeros a especulaciones sobre la naturaleza del rayo y el trueno. Es una tertulia informal, pero notas algo revelador. Estos hombres disfrutan pensando por el simple placer de pensar. Cuestionan las explicaciones tradicionales, proponen alternativas, se retan intelectualmente entre risas y tragos de vino. Sin saberlo, están sentando las bases del pensamiento filosófico. Al atardecer, asistes a un ritual en honor a Deméter, diosa de la agricultura. Las mujeres protagonizan esta ceremonia, llevando ofrendas de grano y frutos a un pequeño altar. Sus cánticos, transmitidos de madres a hijas durante generaciones, invocan la fertilidad de la tierra para el próximo ciclo. Observas cómo la religión aquí no es un conjunto rígido de dogmas, sino una práctica viva que evoluciona constantemente. Los dioses griegos son caprichosos y falibles, demasiado humanos en sus pasiones. Esta visión de lo divino permitirá a los griegos cuestionar el mundo sin sentir que cometen blasfemia. Con el paso de los días, tu mirada se afina para captar las pequeñas transformaciones. Ves cómo un artesano experimenta con nuevas formas de decorar sus vasijas, como un agricultor prueba técnicas diferentes de irrigación, como un narrador incorpora elementos nuevos a las viejas historias. Es esta apertura al cambio, esta curiosidad innata, lo que distinguirá a la civilización griega. A diferencia de otras culturas antiguas que veneran la tradición inmutable, los griegos parecen intuir que la innovación es necesaria, que el conocimiento puede y debe evolucionar. Una tarde, te invitan a asistir a un nacimiento. La partera, una mujer de edad avanzada con manos suaves y firmes, guía a la futura madre con palabras tranquilizadoras. Sus conocimientos transmitidos oralmente combinan observación práctica con rituales propiciatorios a Ilitia, la diosa de los partos. Te impresiona la mezcla de empirismo y superstición, de conocimiento práctico y pensamiento mágico. Esta dualidad será característica del pensamiento griego, incluso en su etapa más racional. Nunca abandonará del todo el mito, la intuición, la conexión con lo inexplicable. El bebé nace con un llanto vigoroso, mientras el sol se pone.
La coincidencia es interpretada como un buen augurio, mientras la madre sostiene a su hijo recién nacido. Piensas en cuántas generaciones deberán pasar hasta que este pueblo produzca a sus grandes filósofos, dramaturgos y científicos. Los días se convierten en semanas y comienzas a sentirte parte de esta comunidad. Aprendes palabras en su lengua, participas en sus tareas cotidianas, te adaptas a su ritmo de vida marcado por el sol y las estaciones. Sin embargo, sabes que tu misión es observar y comprender, no quedarte. Un día, escuchas rumores sobre conflictos en aldeas vecinas. Grupos de guerreros a caballo han sido vistos en las colinas. La comunidad se inquieta, se organizan turnos de vigilancia. Te explican que desde la caída de los antiguos reinos, estas escaramuzas son frecuentes. El poder ahora está fragmentado, las lealtades son locales. En estas condiciones de inestabilidad, entiendes mejor por qué los griegos desarrollarán una obsesión por el orden, por establecer sistemas políticos y legales que contengan el caos. Su filosofía, su arte, su arquitectura buscarán siempre el equilibrio, la proporción, la armonía como respuesta a un mundo percibido como inestable. La amenaza de ataque pasa, pero ha dejado una marca. En la siguiente asamblea se discute la necesidad de construir una muralla defensiva, de establecer alianzas con otras aldeas cercanas. Las decisiones ya no son solo prácticas, sino estratégicas, políticas. Estás presenciando el nacimiento del pensamiento cívico. Te sorprende especialmente un hombre que argumenta con elocuencia sobre la necesidad de considerar no solo la seguridad inmediata, sino el bienestar futuro. Habla de previsión, de sacrificios presentes por beneficios a largo plazo. Sus palabras trascienden lo concreto para abordar principios abstractos de gobierno. Mientras lo escuchas, piensas en cómo estos debates en pequeñas comunidades sembrarán la semilla de las grandes teorías políticas griegas. Platón, Aristóteles y otros pensarán en términos de ciudad ideal, de sistemas de gobierno, de equilibrio de poderes, partiendo de estas experiencias comunitarias básicas. Con la llegada del otoño, participas en la cosecha de la uva. Toda la comunidad se vuelca en esta tarea. Hombres, mujeres y niños recogen los racimos maduros que luego son llevados a los lagares. Allí, pies descalzos pisarán la uva al ritmo de canciones tradicionales, extrayendo el dulce jugo que fermentará en ánforas selladas. Es un trabajo duro pero festivo. El vino no es solo una bebida para los griegos, es un elemento cultural, casi religioso. En los futuros simposios atenienses, se beberá con moderación mientras se debate sobre filosofía, política y arte. El vino será vehículo del pensamiento, lubricante de la civilización. Después de la vendimia viene la recogida de la aceituna, otra labor comunitaria. Observas cómo golpean suavemente las ramas con largas varas, mientras recolectan los pequeños frutos en cestas de mimbre. Luego, en el molino, las aceitunas serán prensadas para extraer ese oro líquido que iluminará, alimentará y curará a los griegos durante milenios. El aceite de oliva, como el vino, trascenderá su función alimenticia para convertirse en símbolo cultural. Los atletas lo usarán para ungir sus cuerpos, las lámparas lo quemarán para iluminar las noches, los médicos lo emplearán en remedios. Será tan esencial para la vida griega como el pensamiento mismo. A medida que el clima se vuelve más fresco, la vida de la aldea se traslada progresivamente al interior de las casas. Las noches se alargan, y con ellas, las historias compartidas alrededor del hogar. Es en este ambiente íntimo donde se transmiten los mitos, los conocimientos prácticos, las tradiciones familiares. Una noche, un viajero pide hospitalidad. Como es costumbre, se le acoge sin preguntar su origen hasta que ha sido alimentado y atendido. Después, comparte noticias del mundo exterior, de cambios en otras regiones de la Hélade, de nuevas ideas que viajan de costa a costa. Habla de ciudades que crecen rápidamente, de templos que se construyen en piedra, de comerciantes que se aventuran más allá de las columnas de Hércules. Menciona nombres de lugares que serán importantes en el futuro en Corinto. Milato, Tebas, Anlá, Grecia, que conocerán los libros de historia, están haciendo. El invierno llega con lluvias suaves, pero persistentes. La vida se ralentiza. Es tiempo de reparar herramientas, de tejer ropas nuevas, de contar largas historias junto al fuego. En estas pausas estacionales, el pensamiento griego encuentra espacio para la reflexión, para la especulación, para la poesía. Participas en el hilado de la lana con las mujeres de la aldea. Sus dedos ágiles transforman el vellón en hilo, mientras sus voces entonan canciones de trabajo que hacen más llevadero el esfuerzo. Te enseñan a usar el uso con paciencia,
corrigiendo tus inevitables errores con risas amables. El telar es el dominio femenino por excelencia. Mientras los hilos se entrelazan formando patrones, piensas en cómo esta actividad inspirará metáforas sobre el destino en la mitología griega. Las moiras tejerán el destino de los mortales, como estas mujeres tejen mantos para proteger del frío. En las noches más oscuras del invierno, la comunidad celebra festivales para asegurar el retorno de la luz. Encendéis hogueras que desafían la oscuridad, bailáis en círculos que imitan el movimiento del sol. Compartís alimentos preservados durante el verano para recordar la abundancia que volverá. Estos rituales, vinculados a los ciclos naturales, evolucionarán con el tiempo. Se volverán más elaborados, más teatrales, darán origen a los grandes festivales religiosos griegos. Las Panateneas, las Dionisias, las Eleusinas tendrán su raíz en estas sencillas celebraciones comunitarias. Con la llegada de la primavera, la aldea despierta a una nueva vida. Los campos se preparan para la siembra, los animales paren sus crías, las flores silvestres tapizan las colinas. Es un tiempo de renovación que los griegos siempre asociarán con Perséfone retornando del inframundo a los brazos de su madre Deméter. Te unen a la siembra del trigo, una tarea ritual tanto como práctica. Antes de esparcir las semillas, se hacen libaciones a la tierra, se recitan invocaciones antiguas. La agricultura nunca será para los griegos una actividad meramente técnica. Permanecerá conectada con lo sagrado, con el misterio de la vida que surge de la tierra aparentemente muerta. Mientras trabajas bajo el sol primaveral, notas cambios en la aldea. Llegan más comerciantes, algunos se establecen permanentemente, se construyen nuevas casas, siguiendo un patrón más ordenado. El espacio central se define claramente como ágora, con un pequeño altar y un área para reuniones. La comunidad está evolucionando hacia una verdadera polis. Aún es pequeña y rudimentaria comparada con lo que serán Atenas o Corinto, pero ya contiene los elementos básicos: un centro cívico, un sistema de decisión colectiva, una identidad compartida, una incipiente especialización del trabajo. Un día, participas en una ceremonia especial, la presentación de los jóvenes que han alcanzado la edad adulta. Los muchachos reciben sus primeras armas, mientras las chicas ofrecen sus muñecas de la infancia a Artemisa. Es un rito de paso que marca el ingreso formal a la comunidad como miembros plenos. Observas con interés las diferencias en la educación de niños y niñas. Los varones aprenden rudimentos de combate, caza y debate público. Las niñas se forman en el manejo del hogar, el telar, el cuidado de enfermos, roles distintos pero complementarios en una sociedad que, aunque patriarcal, reconoce la importancia de ambos sexos para la supervivencia. Esta diferenciación se acentuará con el tiempo. En la futura Atenas, las mujeres quedarán recluidas en el gineceo, mientras los hombres debaten en el ágora. En Esparta, curiosamente, gozarán de mayor libertad. Los griegos experimentarán con diversos modelos sociales, buscando siempre lo que consideran el equilibrio ideal. A medida que pasa el tiempo, la aldea recibe visitantes cada vez más diversos. Un día, llega un hombre que se presenta como poeta itinerante. No es un simple contador de historias como los que ya conoces. Este compone versos nuevos, aunque basados en temas tradicionales. Por la noche, todos se reúnen para escucharlo. Recita con voz potente versos sobre la guerra de Troya, sobre el regreso de Odiseo, sobre los trabajos de Heracles. No son todavía la Ilíada ni la Odisea tal como las conoceremos, sino versiones más primitivas, fragmentos de lo que Homero unificará siglos después. Te maravilla la capacidad de memorización del poeta, su dominio del ritmo y la métrica, la forma en que modula su voz para crear efectos dramáticos. ¿Entiendes ahora cómo, en una cultura sin escritura generalizada, la poesía oral funcionó como archivo de la memoria colectiva, como vehículo del conocimiento compartido? Otro visitante notable es un sanador que combina conocimientos prácticos con rituales religiosos. Trata dolencias con hierbas y cataplasmas mientras invoca a Asclepio, dios de la medicina. Su aproximación es empírica, pero respetuosa con las tradiciones. Observa, experimenta, pero no desafía abiertamente las explicaciones sobrenaturales. Esta dualidad caracterizará la medicina griega. Hipócrates, siglos después, intentará separar la enfermedad de las causas divinas, buscando explicaciones naturales. Sin embargo, los templos de Asclepio seguirán siendo centros de curación donde los enfermos acudirán a buscar remedios tanto físicos como espirituales. La aldea también recibe la visita de un extranjero que se dedica a observar las estrellas. Cada noche, este hombre enigmático sube a una colina cercana y contempla el firmamento durante horas. Los aldeanos lo consideran excéntrico,
pero tú reconoces en él al precursor de los futuros astrónomos griegos. Una noche, te invita a acompañarlo. Sobre un terreno despejado, ha trazado líneas en la tierra y colocado marcadores de piedra. Te explica, con una mezcla de palabras y gestos, cómo ha estado registrando el movimiento de los astros, buscando patrones, prediciendo eclipses y estaciones. Te sorprende su método en observación paciente, registro metódico, búsqueda de regularidades, sin instrumentos más allá de sus ojos y unos simples palos para medir sombras. Está sentando las bases del pensamiento científico. No se conforma con las explicaciones mitológicas, quiere entender los mecanismos del cosmos. Mientras contempláis juntos la bóveda estrellada, te habla de sus teorías. Cree que el universo no es caprichoso sino ordenado, que sigue leyes que pueden ser descubiertas por la mente humana. Esta idea, revolucionaria en su sencillez, será el fundamento de toda la ciencia occidental futura. Con la llegada del verano, la aldea se prepara para un acontecimiento importante, una competición atlética, con comunidades vecinas. No son los Juegos Olímpicos que conocerás en los libros, sino su humilde precursor. Carreras, lanzamientos de jabalina, lucha y saltos conforman el programa. Los participantes entrenan con dedicación. Observas a jóvenes corriendo descalzos sobre la tierra endurecida, levantando pesos improvisados, practicando movimientos de lucha. El cuerpo es para los griegos tan importante como la mente. La excelencia física es parte de la virtud completa. El día de la competición, las 3 aldeas vecinas se reúnen en un campo amplio. No hay grandes estadios, ni gradas de mármol, solo un espacio delimitado con piedras y un público entusiasta. Antes de comenzar, se realizan sacrificios a los dioses, especialmente a Hermes, patrón de los atletas. Te sorprende la seriedad con que se toman estos juegos. No son mero entretenimiento, sino una expresión de valores profundos a la competición honesta, la superación personal, la excelencia como objetivo vital. El concepto de arete, ser el mejor en todo lo que uno hace, ya está presente en estos sencillos certámenes. Los competidores participan desnudos, untados con aceite de oliva que hace brillar sus cuerpos bajo el sol. Esta práctica, que te parece extraña al principio, refleja la valoración griega del cuerpo humano como algo digno de admiración, no de vergüenza. La desnudez atlética simboliza transparencia, igualdad ante las reglas, celebración de la forma humana. El ganador de la carrera principal recibe como premio una simple corona de olivo silvestre, nadau givaloj materiau, pero un símbolo de honor incalculable. Observas cómo lo llevan en hombros, cómo su nombre se repite en canciones improvisadas. La fama, el reconocimiento público, ya es para los griegos una motivación poderosa. Ese mismo verano, asistes a una boda en la aldea. La novia, apenas una adolescente, es acompañada en procesión desde la casa de su padre hasta la de su futuro esposo. Lleva el cabello adornado con flores y una túnica teñida con azafrán. Sus amigas cantan epitalamios, canciones nupciales que combinan consejos prácticos con bromas picantes. El matrimonio es ante todo una alianza entre familias, un contrato social y económico. Sin embargo, notas gestos de afecto entre algunos matrimonios mayores, señales de que el amor puede florecer incluso dentro de uniones arregladas. Los griegos, siempre pragmáticos, entenderán el matrimonio como institución necesaria, aunque buscarán la pasión en otros ámbitos. Pasado el verano, llega la noticia de un conflicto mayor entre ciudades más grandes. No es todavía la guerra del Peloponeso que enfrentará a Atenas y Esparta, sino una de tantas disputas territoriales que caracterizarán el mundo griego. Sin embargo, ya se vislumbra algo distintivo. Las alianzas se forman y rompen basadas en intereses estratégicos, no solo en lealtades tradicionales. Los hombres de la aldea discuten acaloradamente sobre qué posición tomar. Algunos argumentan por la neutralidad, otros por unirse a uno u otro bando. Te impresiona la sofisticación política de estos debates. Conceptos como autonomía, hegemonía, equilibrio de poder son manejados con naturalidad por personas que nunca han leído un tratado de política. Finalmente, la aldea decide mantenerse neutral, pero reforzar sus defensas. Durante semanas, todos participan en la construcción de una pequeña muralla perimetral, mientras colocas piedras junto a tus vecinos temporales. Piensas en cómo esta actividad común fortalece los lazos cívicos, crea identidad compartida, consolida la idea de comunidad. Con el otoño, llega una novedad, a un hombre que se autodenomina filósofo. No es Sócrates, ni Platón, sino un pensador más modesto, un estudiante quizás de los primeros filósofos, Jonios. Sin embargo, trae consigo algo revolucionario
a preguntas que desafían las explicaciones tradicionales del mundo. Este visitante no se conforma con los mitos que explican los fenómenos naturales mediante caprichos divinos. Propone causas materiales, principios ordenadores, elementos básicos que se combinan para formar la realidad. Agua, aire, fuego, tierra, no como divinidades, sino como componentes físicos del cosmos. Sus ideas provocan reacciones diversas. Algunos ancianos lo consideran impío. Otros, especialmente jóvenes, lo escuchan fascinados. Independientemente de la acogida, su presencia ha sembrado semillas de duda metodológica, de cuestionamiento racional. El pensamiento griego ha comenzado su viaje desde el mito hacia el logos. Te sorprende especialmente cuando habla del ser humano como medida de todas las cosas. Esta idea, que Protágoras formulará más claramente siglos después, ya está aquí en forma embrionaria en la comprensión del mundo a escala humana. La centralidad de la experiencia y el juicio individual, el germen del humanismo. Antes de marcharse, el filósofo deja un regalo a la comunidad, a la idea del diálogo como método para buscar la verdad. No impone sus teorías como dogmas, sino que invita a cuestionarlas, a debatirlas, a perfeccionarlas mediante el intercambio de argumentos. El pensamiento como conversación, no como revelación, anota semilla del futuro filosófico griego. A medida que el año avanza hacia su fin, la aldea celebra festivales de agradecimiento por la cosecha recogida. Estos rituales, vinculados originalmente a la fertilidad agrícola, evolucionarán con el tiempo hacia ceremonias más elaboradas en honor a Dioniso, el dios del vino y el éxtasis, que a su vez darán origen al teatro griego. Durante uno de estos festivales, presencias algo novedoso. En un grupo de hombres enmascarados representa una historia tradicional, añadiendo diálogos improvisados y movimientos coreografiados. No es todavía la tragedia de Esquilo o Sófocles, pero puedes ver en estos rudimentarios actos teatrales el germen del drama que florecerá en Atenas. Te maravilla cómo el teatro nace de la religión, de los rituales dionisíacos, pero pronto se convertirá en un espacio de reflexión cívica y filosófica. Las futuras tragedias atenienses explorarán dilemas morales, conflictos entre ley divina y humana, tensiones entre individuo y comunidad, utilizando los antiguos mitos como vehículo para cuestiones contemporáneas. El invierno trae nuevamente el repliegue hacia el interior, hacia la intimidad del hogar y las largas veladas de conversación junto al fuego. Es tiempo de recogimiento, de historias, de transmisión de conocimientos de una generación a otra. La sabiduría práctica, que los griegos llamarán fronices, se cultiva en estos intercambios cotidianos. Una noche particularmente fría, el anciano más respetado de la aldea comparte una reflexión que te deja pensativa. Habla de la importancia del equilibrio, de evitar tanto el exceso como el defecto en todas las cosas. No lo llama justo medio como hará Aristóteles, pero la idea ya está ahí, nacida de la experiencia vital acumulada. Este concepto de moderación, de mesura, que los griegos llamarán sofrosin, será central en su pensamiento ético. No es una invención de filósofos sofisticados, sino una sabiduría destilada de la experiencia común, de la observación de cómo el exceso lleva a la ruina mientras el equilibrio permite la vida sostenible. Con la primavera llega tu último ciclo en esta comunidad que te ha acogido. Han pasado meses desde tu llegada y has visto completarse el círculo de las estaciones, de las festividades, de las tareas agrícolas. Has sido testigo del nacimiento de ideas y prácticas que, refinadas por generaciones futuras, formarán la base de la civilización occidental. Participas en la siembra con un sentimiento agridulce, sabiendo que no estarás para la cosecha. Mientras esparces semillas en la tierra recién arada, piensas en las ideas que también han sido sembradas en este suelo en conceptos de justicia, de belleza, de verdad, de virtud que germinarán en las grandes obras filosóficas griegas. Un día, llega a la aldea un grupo de viajeros que hablan de cambios importantes en el mundo griego. Mencionan nombres de líderes emergentes, de ciudades que crecen y se fortifican, de nuevas alianzas políticas. El mundo está transformándose rápidamente. La época clásica que conocerán los libros de historia se aproxima. Te hablan de una ciudad llamada Atenas, que está adoptando un sistema novedoso donde los ciudadanos votan directamente las leyes. No lo llaman todavía democracia, pero reconoces los fundamentos del sistema que Pericles llevará a su apogeo. Las semillas plantadas en pequeñas asambleas aldeanas como las que has presenciado están dando frutos mayores. También mencionan otra ciudad, Esparta, que ha tomado un camino diferente, un estado militarizado donde todo se subordina a la formación de guerreros perfectos. Te sorprende esta divergencia, este experimento social radical
tan distinto del ateniense. Ya ves cómo la Grecia clásica será un laboratorio de sistemas políticos contrastantes. Los viajeros traen noticias del este, de las colonias griegas, en Jonia, actual Costa Turk, a donde han surgido pensadores que cuestionan todo, que buscan explicaciones naturales para fenómenos antes atribuidos a los dioses, tales Anaximandro, Heráclito, nombres que aún no significan nada para tus vecinos, pero que serán fundamentales en la historia del pensamiento. Antes de partir, decides visitar por última vez el pequeño templo en la colina. Ha cambiado desde tu primera visita, ahora tiene columnas de piedra, una estatua mejor tallada, ofrendas más elaboradas. Es un microcosmos de lo que ocurrirá en toda Grecia, el refinamiento progresivo de las formas, la búsqueda constante de la perfección estética. Mientras contemplas el paisaje desde la altura, piensas en todo lo que has aprendido. Entiendes ahora que la grandeza griega no surgió por generación espontánea, ni fue un regalo de los dioses, fue el resultado de un largo proceso de experimentación social, política y filosófica, nacido en comunidades sencillas como esta. Comprendes que los grandes templos, las estatuas perfectas, los poemas inmortales y los tratados filosóficos que definirán la cultura griega clásica tienen sus raíces en estas aldeas polvorientas, donde personas comunes plantaron las primeras semillas del pensamiento occidental. Al despedirte de la familia que te acogió, una niña te regala un pequeño amuleto de arcilla que ha modelado ella misma. No es una obra maestra, pero contiene todo el afecto y la espontaneidad que caracteriza al espíritu griego. Lo aceptas con emoción, sabiendo que será tu conexión tangible con este mundo que dejas atrás. En tu último día, participas en una sencilla ceremonia de despedida. Te desean buen viaje, te ofrecen provisiones para el camino, prometen recordarte en sus oraciones a los dioses. La hospitalidad, ese valor tan griego, te acompaña hasta el final de tu estancia. Mientras te alejas por el camino polvoriento, miras atrás una última vez. La aldea parece pequeña e insignificante, bajo el vasto cielo mediterráneo. Sin embargo, sabes que en lugares como este se está gestando una revolución intelectual y espiritual que cambiará el mundo para siempre. Cierras los ojos y al abrirlos, has regresado a tu tiempo. El viaje ha terminado, pero la experiencia permanece. Ahora, cuando leas sobre Platón o Aristóteles, cuando contemples el Partenón, aunque sea en fotografías, cuando escuches hablar de democracia o de lógica, sabrás que todo comenzó en pequeñas comunidades que, sin saberlo, estaban sentando las bases de nuestro mundo. Porque si algo te ha enseñado este viaje, es que las grandes ideas no nacen completamente formadas. Como Atenea de la cabeza de Zeus, surgen de la experiencia cotidiana, de la observación paciente, del diálogo constante, de la voluntad de cuestionar y mejorar. El milagro griego no fue un evento sobrenatural, sino un proceso profundamente humano. Y quizás ahí radique su verdadero valor. A la civilización griega nos muestra que el progreso no requiere condiciones perfectas ni recursos ilimitados. De hecho, fue precisamente en la adversidad, tras perder casi todo, cuando los griegos comenzaron a construir algo nuevo y extraordinario. En tu cocina moderna, mientras preparas un café, te sorprendes a ti misma utilizando aceite de oliva, esa herencia mediterránea que los griegos convirtieron en símbolo de civilización. El aroma te transporta momentáneamente a aquel lejano hogar donde una mujer preparaba comida sobre un fuego abierto. En las noticias, escuchas debates políticos que, despojados de su tecnología y complejidad actual, no son tan diferentes de aquellas asambleas aldeanas. La necesidad de argumentar, de persuadir mediante la palabra, de encontrar soluciones colectivas a problemas comunes, sigue siendo la base de nuestra vida democrática. Cuando paseas por tu ciudad y ves columnas en edificios gubernamentales, frontones triangulares en bibliotecas, estatuas que imitan el estilo clásico, reconoces la influencia persistente de aquella civilización. Su lenguaje visual sigue representando para nosotros valores de equilibrio, razón y dignidad cívica. Incluso en una conversación casual con amigos, cuando alguien dice, ese es el talón de Aquiles del proyecto, o abierto la caja de Pandora, estás escuchando ecos de aquellos mitos que los antiguos griegos contaban alrededor del fuego. Sus metáforas, sus arquetipos, sus dilemas morales siguen estructurando nuestro pensamiento. Y quizás lo más sorprendente en cuando te detienes a reflexionar sobre tu propia vida, a cuestionar tus valores, a buscar un equilibrio entre deseos contrapuestos, estás continuando, sin saberlo, la tradición filosófica que aquellos griegos iniciaron. La pregunta, ¿cómo debemos vivir?, sigue siendo tan relevante hoy
como lo era entonces. Te das cuenta de que la herencia griega no se limita a ruinas turísticas o a textos polvorientos estudiados en universidades. Está viva, integrada en nuestra forma de pensar, de organizarnos, de cuestionarnos a nosotros mismos y al mundo. Respiramos ideas griegas como respiramos aire, sin ser conscientes de ello. Pero ahora, tras tu viaje imaginario, puedes reconocer estas influencias, apreciar la profundidad de esas raíces. Entiendes que, cuando defendemos la libertad de expresión, cuando valoramos el debate racional, cuando buscamos la belleza en las proporciones equilibradas, estamos honrando quizás inconscientemente aquella lejana herencia. Y sobre todo, has aprendido que las civilizaciones no se construyen mediante grandes gestos heroicos, sino a través de pequeños actos cotidianos, de decisiones aparentemente insignificantes, de conversaciones ordinarias que, acumuladas durante generaciones, pueden transformar el mundo. Quizás sea este el mensaje más valioso que podemos extraer de los antiguos griegos para nuestro tiempo, que la grandeza cultural no es producto de genios aislados, sino de comunidades que valoran el pensamiento, que se atreven a cuestionar, que están abiertas al cambio mientras mantienen un diálogo respetuoso con su tradición. En un mundo que parece cada vez más fragmentado y polarizado, la experiencia griega nos recuerda la importancia del ágora, literal y metafórica, como espacio de encuentro, donde diferentes perspectivas pueden confrontarse pacíficamente, donde el diálogo sustituye a la imposición, donde la persuasión prevalece sobre la fuerza. Nos recuerda también que las sociedades más innovadoras no son necesariamente las más ricas o poderosas, sino aquellas que cultivan la curiosidad, que permiten la duda, que celebran tanto la excelencia individual como la responsabilidad colectiva. Los griegos no tenían más recursos materiales que otros pueblos, pero desarrollaron un recurso inagotable a la mente crítica. Y quizás, lo más importante para nuestros tiempos acelerados, la experiencia griega nos enseña el valor de la lentitud reflexiva, de la conversación pausada, del pensamiento que madura con el tiempo. En un mundo obsesionado con la inmediatez, recordar que las ideas más transformadoras surgieron de diálogos sin prisa. Alrededor de una copa de vino puede ser revolucionario. Al cerrar los ojos, puedes casi escuchar el murmullo lejano de aquellas voces que, hace más de 2 milenios, comenzaron conversaciones que aún continúan, sobre la justicia y la belleza, sobre la verdad y el bien, sobre la mejor forma de vivir juntos como seres racionales, pero también emocionales, como individuos, pero también como comunidad. Y te preguntas, ¿qué semillas estamos plantando hoy que florecerán en 2000 años? ¿Qué conversaciones estamos iniciando que continuarán cuando nosotros ya no estemos? ¿Qué ideas estamos cultivando que podrían transformar el mundo futuro como el pensamiento griego transformó el nuestro? Quizás, al final, esa sea la verdadera herencia griega, no tanto las respuestas que encontraron, sino las preguntas que se atrevieron a formular. No tanto los monumentos que construyeron, sino el horizonte de posibilidades que abrieron. No tanto lo que fueron, sino lo que nos invitaron a ser seres que no se conforman con aceptar el mundo, sino que se atreven a pensarlo, y pensándolo, a transformarlo. Si llegaste hasta aquí, creo que mereces un aplauso griego. Pero ya que estamos, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia no tenías ni idea. Y si te gustan estos viajes en el tiempo sin máquina del tiempo, ya sabes, suscríbete, que acá el pasado nunca se queda quieto.